Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a hablar de las políticas antisemitas de Hitler. En este caso vamos a tomar en cuenta el texto de Béjar, en este caso el capítulo 5. Bueno, para arrancar vamos a explicar un poco lo que eran los periodos. Vamos a ver un primer periodo que es antes de la Primera Guerra Mundial, otro que es el periodo del 39 al 42 y otro del 42 al 45. Bueno, el primer periodo, el cual es previo a la Segunda Guerra Mundial, habla de la creación de los primeros campos de concentración o de trabajo forzado. Estos en un principio fueron para aquellos prisioneros políticos o enemigos políticos del régimen, tanto de la mano de la derecha como de la izquierda. Es por esto que muchos sectores de la política internacional, europea, tanto americana, de todos lados, aceptaban o no veían con mal ojo esto por el avance de la revolución comunista en el mundo. Entonces, nada, veían en Hitler en aquel momento y en esas políticas o en esa primer política de enjaular o encarcelar a los enemigos políticos como una buena acción en este sentido para frenar la revolución roja que estaba sucediendo en aquel momento desde el 18 en adelante. Esto fue acompañado de una oleada legal y confrontativa. ¿Por qué hablamos legal y confrontativa? Ya que esto se basó en la ley, o básicamente en leyes, en una cuestión más palpable con la palabra de la Constitución en aquel momento de Alemania. Y esto hay que destacarlo, en este periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, por lo menos se pretendía no el exterminio ni el genocidio, sino el exilio o la emigración del judío del territorio alemán. ¿Por qué? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial el territorio alemán era lo que ahora conocemos como Alemania y hasta estaba más reducido, porque después de lo que fue el Tratado de Versalles, Alemania quedó reducida a muy poco territorio. Entonces era relativamente fácil controlar a esa población judía, que era minoritaria en comparación con el aumento territorial luego en el avance de los tiempos, ¿no? Básicamente, de Alemania. Y esta oleada legal y confrontativa, como dije anteriormente, se basó primero en el año 1933 en un boicot económico hacia los judíos. Como repito, fue para buscar que estos salgan de Alemania al decir, bueno, si me hacen un boicot económico me voy. Luego en el 35 el surgimiento de las leyes de Nuremberg, que son muy famosas porque entre otras cosas lo que buscaban era la restricción de los derechos civiles para los judíos, ya que si se tenía un abuelo o un antepasado judío ya no eras considerado como germano o como ario, entonces quedabas prácticamente excluido de la sociedad. Y lo que buscaban en aquel momento, bueno, las altas esferas alemanas, era salvaguardar la sangre alemana y la sangre como pura, como se solía decir. Entonces es por eso que el judío va a empezar a sufrir restricciones. Por ejemplo, va a tener que ir con la estrellita de David acá como distintivo, no va a poder andar en una misma calle y demás situaciones en el ámbito legal. Y luego tenemos que ir al año 1938, cuando surge la Noche de los Cristales Rotos. Esto fue básicamente una noche en la cual un grupo de simpatizantes de Hitler empiezan a romper vidrieras o locales de Alemania. Esto con el fin de, primero, culpar a los judíos, decir que fueron ellos, en pocas palabras, y por el otro lado, en especial eran locales o, bueno, locales o cristalerías judías. Entonces, ¿qué se le hizo después? Se culpó a los judíos y además le dijo, no, yo no me voy a hacer cargo, o sea, el Estado alemán dijo, no me voy a hacer cargo, y entonces obligó a los judíos para que paguen el reparar, básicamente, esos daños que se habían hecho a las vidrieras o locales de las principales avenidas o de las calles en Alemania. Y luego va a haber dos hechos también, que va a ser la venta forzada de propiedades judías. En ese sentido, no sé, por ejemplo, un judío determinado tenía un local, un consultorio,
etc. Y era forzado a venderlo a un alemán. Y en este sentido, esta venta tenía que ser por debajo del precio que estaba establecido en el mercado. Y algo que también va a tener que ver con estos profesionales judíos es que van a ser expulsados del país. No sé, cuando hablo de profesional hablo en la rama médica y en la rama legal, abogados, etc. Entonces, fueron forzados a ser excluidos del país porque se consideraba que eran la competencia para el alemán profesional. Entonces, en este sentido se fuerza la expulsión o la emigración de manera muy clara. Luego, en el año 1939, con el arranque de la Segunda Guerra Mundial, con la respectiva toma o conquista territorial de Polonia, cambia el rumbo de la política antisemita de Hitler. Y con esto se inaugura el segundo periodo, que es del 39 al 42, o sea, 1939-1942. En la cual arranca con el proceso, o para generalizar este periodo, es la desaparición y la germanización de Polonia. ¿Qué se buscaba con esto? Como dice la palabra, el germanizar significa como ariarizar o básicamente eliminar la presencia judía en Polonia. Y en este sentido va a cambiar ahora sí el enfoque, ya no se va a buscar exiliar o forzar la emigración del judío, sino ya un enfoque más genocida. Entre otras cosas, por los siguientes puntos. Primero, Polonia en aquel momento era el país con mayor presencia judía en toda Europa. La mayor presencia de sinagogas y en sí de judíos. Entonces, es por esto que en las esferas alemanas vieron como difícil el exiliarlos porque había pequeños países en Europa en aquel momento y además, bueno, había mucha población judía dentro del territorio alemán. Entonces, al hacer esto dicen, bueno, vamos a tener un enfoque, bueno, claramente genocida. Entonces, así arranca y la primera demostración de esto es el gueto. El gueto eran barrios exclusivos para judíos. Lo que caracteriza al gueto es que no tenía servicio de luz, menos de comida y también de salud, con lo cual eran prácticamente excluidos de la sociedad. Sumado a esto es que los guetos eran lugares en los cuales se aglomeraban a los judíos, con lo cual esto significa un factor muy importante que es la muerte mediante la transmisión de enfermedades, por ejemplo. Y además de esto, que el judío viva mal, porque bueno, no había agua, no había electricidad, no había calefacción, prácticamente fallecían en aquel momento, padecían, porque todavía no estaban los campos de exterminio. Era como que el judío era excluido y dejado ahí. Que lo que se buscaba con esto era concentrarlo además al judío, para que el resto de Alemania o de las ciudades alemanas no esté la presencia judía y que el judío esté en el gueto. A lo que hay que sumar a esto, que bueno, es un dato interesante, es que dentro de los guetos había un conjunto de judíos que eran colaboracionistas. En ese sentido, que controlaban el orden dentro del gueto. Y estos tenían diferentes beneficios con lo que era o en relación a su vida. Podían acceder a comida, agua. Luego el otro proceso es que el judío va a ser convertido en mano de obra forzada para las diferentes industrias alemanas en aquel momento. Y por el otro lado va a arrancar también el fusilamiento de los judíos, ya que esta fue la primera gran forma de asesinar directamente, sin recurrir a la muerte lenta en el gueto, de los judíos. En este sentido, era costosa económicamente porque una persona requiere de una o más balas, básicamente. Y por el otro lado, costosa psicológicamente para el soldado, porque prácticamente no es que todavía estaba el campo de concentración ni la máquina de gas. Era una persona que asesinaba a otra. Entonces, en el soldado, claramente si el soldado era estaba cercano a la idea del nazismo y del antisemitismo, claramente no le importaba asesinar al judío. Pero esto hay que aclararlo, hay muchos integrantes del ejército alemán en aquel momento que no estaban cercanos a esta idea y les hacía mal a nivel psicológicamente asesinar a un civil, porque no era un soldado, era un civil que era asesinado. Entonces, esto es lo que arrancó a traer mala fama en lo que era el ejército alemán, en conjunto con, porque en este sentido, en estos años, o en este periodo 39-42, arranca la Operación Barbarroja. ¿Qué es la Operación Barbarroja? Es el avance del ejército alemán hacia la Unión Soviética.
Y en este sentido se practicó el fusilamiento del comunista y el judío, que estaba muy concentrado, también tenía presencia en la Unión Soviética. Es por eso que se junta el coste económico, el coste psicológico y la mala fama que estaban teniendo los alemanes por esto, que se comienza a repensar el genocidio judío o el asesinar al judío o al enemigo, como era considerado en aquella época. Cuando arranca en el 42 al 45 la otra época, o sea, 1942-1945, la última etapa de la política antisemita de Hitler, que lo que buscaba o lo que generó fue la reconversión de los campos de concentración y de trabajo forzado que ya existían en campos de exterminio, en conjunto con la masificación y la mayor presencia de estos en Europa. Y cuando vamos a hacer una clara distinción, el campo de concentración buscaba justamente, como dice, concentrar al judío, en este sentido, o una población determinada. En esa concentración claramente se fallece o hay una agonía o una muerte lenta por enfermedades o mismo más relacionado con el trabajo forzado, que por lo general estaban juntos, con el trabajo duro que se exigía al judío o al preso político o al homosexual o al gitano, porque claramente en los campos de concentración no estaban solamente los judíos, estaban, como dije anteriormente, había una gran gama de personas o de minorías que existían en estos campos. Entonces, se hace la transfusión o el cambio del campo de concentración del trabajo al exterminio. Y este exterminio es lo que se denominó como la solución final. Y esta solución final significa una maquinaria sistemática genocida. ¿Por qué? Se habla de maquinaria sistemática, porque básicamente ya no es una persona que mata a más personas, sino que son máquinas. Es verdad que la máquina está siendo administrada o manejada por una persona, un soldado o más soldados, pero el trabajo fuerte o el trabajo sucio lo está haciendo la máquina. En este caso, las máquinas de gas. Que las máquinas de gas eran disfrazadas como duchas. En este sentido, en los campos de exterminio, que por lo general estaban pegados al trabajo, a los campos de trabajo forzado, lo que se hacía era, se le decía a los judíos o a las minorías que iban a ser asesinadas, que se iban a dar una ducha. Cuando entraban, bueno, claramente antes de entrar eran desposeídas de toda pertenencia, de vestimenta, ingresaban a las supuestas duchas y por las duchas salía un gas. En este momento no recuerdo el nombre, pero era un gas producido, un gas químico en este sentido, que lo que hacía era asesinar de manera también agónicamente, o sea, lentamente, al judío. Cuando fallecía, y es por eso que se habla de sistemático, porque era una máquina, una fábrica, otros autores van a decir la fábrica de la muerte, porque era un proceso circular, como una fábrica. Entraban los judíos, se los asesinaba, se retiraban a todos los judíos, los fallecidos o los cadáveres, se los incineraba y era otra tanda. Por eso se dice este concepto de maquinaria sistemática, o otros van a decirle fábrica de la muerte, porque ya también esto va a significar el paso al genocidio no por mano propia, sino que es el asesinato más despersonalizado, como que pierde vamos a decirlo así, no es que una persona mata a otra persona, una máquina está matando a otra persona. Entonces esto va a generar mucho debate y va a ser como el inicio de una era, en pocas palabras. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.